Hola, ¿cómo les va? A las 10:07 ya. Muy buenos días. Desde ya que hubiésemos preferido ver cómo nos arreglábamos para editorializar en veda, con lo cual tenemos gimnasia de muchas elecciones, de todos modos, en vez de encontrarnos con el tema obvio de las noticias tenebrosas que renuevan la rabia, el desconcierto, la impotencia, el descreimiento con que una porción muy considerable de los argentinos irá a votar, o no, mañana. Ante una audiencia como la de esta audición, con mucha escucha de gente politizada y o de inquietudes intelectuales, quizá carezca de sentido recargar tintas acerca de los hechos en sí y, sobre todo, en torno a su repugnante tratamiento mediático. De modo que trataremos de esquivarlo con la salvedad de que hay aspectos imposibles de evitar, porque el carancheo periodístico, las operetas periodísticas, las falsas noticias, la información sin chequear, ya son cosa de todos los días y hasta de cada rato. En cambio, no es habitual que los sucesos queden pegados unos a otros, con diferencia de horas, al borde electoral. Hay antecedentes, pero en marco electoral, no tan al borde. En 2015, la operación gigantesca que involucró a Aníbal Fernández, la Morsa, todo ese invento. Entonces se hace líquida la frontera entre casualidad y causalidad, pero, como quiera que fuere, no varía el usufructo asquerosamente aumentado. Tampoco sirve advertir que la conmoción es mucho más en el área metropolitana de Buenos Aires, como lo sigue siendo en un Gran Rosario que vive a violencia y asesinatos prácticamente cotidianos, pero claro, sin comparación con el foco mediático que está acá, en el AMBA. El resto del país sabe de esas problemáticas y cuenta con casos resonantes, aunque no las sufre con semejante intensidad, por fuera de que droga, marginalidad, corrupción policial, también le son escenarios conocidos. El caso de Morena Domínguez representa un espanto que parece haber cruzado todo límite, por decirlo de alguna manera, porque se condensa en ese crimen la suma o una suma de ingredientes de ruinas sociales, institucionales, educativas. Dos desquiciados asesinan a una nena para arrebatarle el celular a la puerta del colegio. A partir de eso, es como si hacia atrás y adelante, incluyendo si es por estas horas, al médico ultimado en Morón para robarle el auto, al profesor jubilado que mataron en Guernica en una entradera, el caso de ingeniero Budge, todo semeja accesorio, complementario o algún adjetivo que vanamente intente describir el contexto. En medio de esa estupefacción, a más de los curiosos episodios por el corte de vías en el Roca, la policía porteña desató contra no más de 40
manifestantes que no jodían a nadie entre el pasto que rodea el obelisco, un dispositivo de represión solo inexplicable para quienes miran pero no ven nada. Apretaron a uno de ellos contra el piso, Facundo Molares murió, una cronista desesperada les previno que estaba morado, que lo dieran vuelta, que se moría. La policía no hizo más que tardar una eternidad para el intento de salvar lo que provocó. Y las autoridades de acá, de Cava, con un desparpajo vomitivo, aludieron a que la policía no hizo más que reaccionar ante una provocación que nunca existió. Muy probablemente no se equivoca quien piense que esa imagen de mano mucho más bestial que dura fue el cierre de una campaña que, por pudor, debió suspenderse. Una respuesta a las observaciones sobre quién administra el municipio donde asesinaron a la nena. Es incierto, pero no inverosímil, en absoluto. ¿Quién ordena avanzar a salvajada pura en el obelisco, en el sitio con más cámaras de todo el país, chequeando hasta la respiración de los transeúntes de la 9 de julio, contra un grupito de reclamantes que ni siquiera impedían el paso y cuyo único fuego no era el de una urna quemada, que jamás existió tampoco, sino el del encendedor que estaba prendiendo el muerto inminente para fumarse un pucho? La respuesta no pericial, sino política, está en la abrumadora cantidad de militantes de las redes que festejaron la muerte de Molares. Minorías intensas, se dirá. Aquí mismo en este espacio hemos hablado de las sectas digitales. Puede ser. Mañana a la noche, tarde, comprobaremos si son tan minorías o si expresan un sentimiento mayoritario capaz de tentarse con el neofascismo. Ayer, en una nota muy destacada de Irina Hauser en Página, a propósito de qué hacer con el delito y la violencia, se vuelcan opiniones de varios especialistas en seguridad y justicia. No serán novedosas y en ningún caso son recetas mágicas, porque no hay nada de eso. No hay nada de eso, no en la nota. En la vida no hay nada de eso. El propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, debió salir al cruce de Sergio Berni frente a la insólita afirmación de ¿no? En referencia al asesinato de Morena, Berni dijo que estos casos se resuelven fácil. Es decir, lo mismo que dicen los alegres punitivistas que todo lo arreglan a los tiros o con un par de frases tiradas a la Bartola. Entre los consultados de la nota que mencionamos hay datos objetivos que cita uno de los científicos penales más prestigiosos del mundo y al que solo en Argentina es posible cuestionar mediante la calentura con que se lo hace. Rechacemos esos argumentos ad hominem y veamos números secos, incontrastables, son números. Desde el 2000 hasta hoy se introdujeron 30 reformas del Código Penal. 30 reformas destructoras del Código Penal, que fueron reemplazando, endureciendo. Se han sancionado más de 120 leyes penales, reformadoras, especiales y disposiciones penales en leyes no penales. Se crearon comisiones permanentes de legislación penal. En ninguna de esas reformas, a su vez, participó un penalista, sino
los íntimos de los legisladores. Obviamente, el delito no bajó. Como introduce la colega, las reacciones ante el asesinato de Morena Domínguez fueron simplistas, desafortunadas, entre comillas, ¿no? Término benévolo, al punto de que inventaron que había un menor de edad involucrado, no ya involucrado, sino directo ejecutor, para dar pie a las teorías más trilladas, que la culpa es de la justicia y de la puerta giratoria, que faltan policías en las calles, que la cárcel lo resuelve todo. Claro, un análisis profundo debería estar lejos de parches, de eslóganes, de respuestas efectistas o de corto plazo, porque el desafío está en las deficiencias estatales históricas, las estructuras policiales corrompidas y la polarización política. Eugenio Zaffaroni, de quien hablábamos hace unas líneas, señala que, vamos a atender a esto específicamente, que el problema de base es que no hay monitoreos, ni cifras, ni análisis cualitativos de los delitos. Nadie investiga, no se sabe nada de frecuencia, modalidades, víctimas, victimarios, nada de nada. La seguridad no es un problema nacional, sino local y a veces barrial. La prevención es un problema policial y nadie puede hacer prevención de lo que se desconoce. El país no tiene política criminal y tampoco puede tenerla porque no sabemos qué pasa, dónde pasa, no detectamos las falencias, las subas y bajas de los delitos. No hay investigación ninguna. No se invierte un peso en saber. Bueno, estos apuntes uno no los puede refutar porque los señala una eminencia del área, pero en rigor sí nos animaremos a señalar que no se condicen con una realidad en la que, está bien, puede no saberse con exactitud, pero en la cual se conoce de sobra. No hay quien no conozca, ni quienes no sufran, en las tierras de nadie o de un organigrama bien preciso, que la policía está entongada con los chorros, que hay zonas liberadas, que el narcomenudeo compensa ingresos salariales insuficientes, que se tranza la administración oficial del delito a cambio de regular la violencia con el riesgo seguro, abominable, creciente, de que a los transados se les escape una morena o que provoquen una morena. Que el índice de X cantidad de asesinatos por número de habitantes en ocasión de robo es de los más bajos de América Latina, pero que aún así aguarda la posibilidad de perder la vida por el arrebato de un celular. Que las cuevas para comprarse uno siguen orondas en los lugares que todo el mundo conoce, que hasta lo filman en esas guapeadas de periodismo, que siempre van al 11, no a Nordelta. Que a esta altura de la tecnología no hay decisión para bloquear los celulares robados, porque la trama es un negocio infernal de las corporaciones del área. ¿En serio están hablando de resolver esta putrefacción con consignismos patoteros? ¿En serio que un análisis auténtico no debe empezar por política y negocios financieros? Podrá haber un progresismo versero, inútil, academicista, que nunca le encontró la vuelta al tema de la seguridad. Se lo copó una derecha horrible que tiene todo
el facilismo a favor, todo. En tiempos de vientos que también le soplan a favor. Pero hay mucha diferencia entre eso y aceptar que la solución está en manos de los verdugos.